En este video exploramos los casos de jóvenes que fueron ejecutados en Estados Unidos por crímenes cometidos cuando aún eran menores de edad. Analizaremos los detalles de sus delitos, el proceso judicial que enfrentaron, su última comida y sus últimas palabras antes de la ejecución. Bienvenidos a Criminal Records. Dalton Prejean, Estado, Luisiana. El 2 de julio de 1977, Dalton Prejean, de 17 años y 3 amigos, después de haber estado bebiendo en varios bares, se encontraban en un Chevrolet de 1966 cuando fueron detenidos por el agente de policía estatal Donald Cleveland en la parroquia de Lafayette. El policía les había hecho señales para detenerse debido a las luces traseras del vehículo apagadas. Dalton Prejean, molesto por el trato hacia él, sacó un revólver calibre .38 y disparó contra el oficial Cleveland, quien recibió 2 balazos y murió. Dalton y sus acompañantes huyeron, pero fueron arrestados unas horas después. Dalton Prejean fue condenado por el asesinato del oficial Cleveland, y a pesar de su coeficiente intelectual limitado y su historia de salud mental, el jurado lo sentenció a muerte en 1978. Tras años de apelaciones, en 1990, se confirmó la condena, el 17 de abril de 1990. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Prejean solicitó una bandeja de marisco y un refresco de naranja. El 18 de mayo de 1990, Dalton Prejean fue ejecutado en la silla eléctrica en la penitenciaría estatal de Luisiana, en Angola. Durante la ejecución, 24 familiares del oficial Cleveland estuvieron presentes en la sala de testigos. Cuando le preguntaron sus últimas palabras, él dijo: "No se va a lograr nada. Estoy en paz conmigo mismo. Me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado durante todos estos años. También me gustaría agradecer a mis seres queridos por ser fuertes. Mi hijo será una mejor persona por no dejar que algo así arruine su vida. Mantente fuerte, sigue luchando, sigue rezando". Dijeron que no era por venganza, pero me resulta difícil verlo, entenderlo. Espero que sean felices, así que renuncio a mi vida. Les doy mi amor a todos. Dios los bendiga. Dalton fue declarado muerto a las 9:14 de la noche. Johnny Frank Garrett, Estado, Texas. Johnny Frank Garrett, de 17 años, en 1981, atacó a una monja de 76 años, llamada Thadea Benz, quien era vecina de él. La hermana Thadea vivía en un convento cerca de la casa de Garrett. Durante esa mañana del 31 de octubre, Garrett entra al convento y, tras agredirla sexualmente, le quita la vida. El 9 de noviembre de 1981, Garrett es arrestado y acusado del crimen. Garrett fue juzgado y condenado a muerte. Su ejecución estaba programada para el 6 de enero de 1992, pero la intervención del Papa Juan Pablo II, solicitando clemencia, provocó un indulto temporal por parte de la gobernadora. Aunque se le ofreció una audiencia para conmutar su sentencia a cadena perpetua, la condena a muerte se mantuvo. Fue examinado por la doctora Dorothy Otno Lewis, quien determinó que Garrett tenía personalidades múltiples debido a abusos sufridos en su infancia. Finalmente, fue ejecutado el 11 de febrero de 1992 a los 28 años, mediante inyección letal en la unidad de Huntsville, Texas. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Garrett solicitó helado de fresa y chocolate. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, Garrett respondió: "Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besar mi siempre amado trasero". Fue declarado muerto a las 6:10 de la tarde. Charles Rumbaugh, Estado, Texas. El 4 de abril de 1975, Charles Rumbaugh, a los 17 años, disparó y mató al dueño de una joyería de Amarillo, Michael Fiorillo, de 58 años, durante un robo. Unos días antes del robo en la joyería, Rumbaugh ya había utilizado 2 pistolas para robar un motel en San Angelo, llevándose $350. Rumbaugh fue arrestado y acusado de homicidio punible con la pena capital.
Tras un juicio en abril de 1976, el jurado recomendó la pena de muerte. Durante su estancia en prisión, Rumbaugh escapó de la cárcel del condado de Potter con otros 2 reclusos en diciembre de 1975, pero fue recapturado poco después. El 11 de septiembre de 1985, Charles Rumbaugh fue ejecutado por inyección letal en Texas. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena, y Rumbaugh no solicitó una última comida especial. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, Rumbaugh dijo: DJ, Lori, Doctor, Whit, todo lo que puedo decir es adiós, y para el resto de ustedes, aunque no me perdonen mis transgresiones, yo perdono las suyas contra mí. Estoy listo para comenzar mi viaje, y eso es todo lo que tengo para decir. Fue declarado muerto a las 6:20 de la tarde. Glenn Charles McGuinness, Estado, Texas. El 1 de agosto de 1990, un cliente ingresó a Wilkins Dry Cleaners en Conroe, Texas, y descubrió el cuerpo de la empleada Leta Wilkerson, tendida boca arriba en el piso, sin vida. En el mostrador se encontró una pila de pantalones vaqueros con el nombre McGuinness escrito en los bolsillos, y faltaban $140 de la caja registradora. El día siguiente, McGuinness fue arrestado en la casa de su tía, cerca de la tintorería. En su poder se encontraron $105 y una pistola calibre .25, que resultó ser el arma del crimen. El 8 de octubre de 1990, McGuinness fue acusado del asesinato de Leta Wilkerson mientras cometía un robo. Fue condenado a muerte el 30 de julio de 1992. Su apelación fue rechazada por la Corte de Apelaciones Criminales de Texas en 1994. El 25 de enero de 2000, McGuinness fue ejecutado por inyección letal en el estado de Texas. No pronunció palabras antes de su ejecución, ni tampoco pidió una última comida. Douglas Christopher, Estado, Virginia. En noviembre de 1990, Douglas Christopher Thomas, de 17 años, estaba en una relación con Jessica Wiseman, de 14 años. Los padres de Jessica, Kathy y James B. Wiseman, no aprobaban la relación y presionaron a su hija para que terminara con Thomas. Jessica, molesta por la situación, expresó su deseo de que sus padres fueran eliminados de su vida. La noche del crimen, Thomas fumó marihuana camino a la casa de los Wiseman y llevó consigo una escopeta. Jessica lo ayudó a entrar por una ventana y ambos colocaron drogas en el suelo para simular un robo. Thomas entró en la habitación de los Wiseman y les disparó mientras dormían. Kathy Wiseman no murió con el primer disparo, y Jessica insistió en que Thomas le disparara nuevamente. Él lo hizo, matándola al instante. Tras su arresto, Thomas confesó el crimen, pero luego intentó suprimir su confesión argumentando que había sido obtenida bajo coacción y agotamiento extremo. Durante el juicio, los jueces llegaron a la conclusión de pena de muerte. Su defensa intentó cambiar la sede del proceso debido a la amplia cobertura mediática, pero la petición fue rechazada. Jessica Wiseman, considerada cómplice en el crimen, fue juzgada como menor de edad y sentenciada a solo 7 años de prisión. Fue liberada al cumplir 21 años. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Thomas solicitó pollo frito. No hubo unas últimas palabras registradas oficiales, pero días antes de ser ejecutado, en una entrevista noticiera, dijo: «Me abruma que a Jessica solo le dieran 7 años y que sea libre de reanudar su vida normal, mientras que yo estoy a 4 días de pagar el precio máximo por algo en lo que ambos participamos. Tomé la decisión equivocada, así que no puedo estar enojado con nadie más que conmigo mismo. Pero no creo que Estados Unidos deba ejecutar a delincuentes juveniles, porque básicamente eso significa decir que no tenemos ninguna oportunidad de rehabilitarnos». El 10 de enero de 2000, Douglas Christopher Thomas fue ejecutado por inyección letal en la penitenciaría de Greensville, Virginia. Rubén Montoya Cantú, Estado, Texas. En noviembre de 1984, Rubén Cantú y su amigo David Garza, ambos jóvenes en San Antonio, Texas, cometieron un robo en una casa en construcción. Durante el asalto,
Mataron a Pedro Gómez e hirieron gravemente a Juan Moreno, quien sobrevivió al ataque. Tras el crimen, los dos adolescentes huyeron, y aunque Moreno inicialmente no identificó a Cantú, finalmente lo reconoció como uno de los atacantes. Rubén Cantú fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, surgieron dudas sobre su culpabilidad, especialmente después de que el fiscal de distrito de la época, Sam Millsap, cuestionara su decisión de condenarlo, sugiriendo que Cantú podría haber sido inocente. A pesar de estas dudas, la condena se mantuvo. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Cantú solicitó un chicle, pero fue denegado. El 24 de agosto de 1993, a las 12:22 am, Rubén Cantú fue ejecutado por inyección letal a la edad de 26 años, convirtiéndose en el quinto delincuente juvenil ejecutado en Texas. A Cantú se le preguntó si deseaba decir algo antes de ser ejecutado, a lo que respondió: «No, señor». Fue declarado muerto a las 12:29 de la noche. Años más tarde, Moreno y Garza se retractaron de sus declaraciones iniciales, afirmando que Rubén Cantú no era el verdadero responsable del crimen. Moreno señaló que el autor del disparo tenía el cabello muy rizado, lo que generó una gran controversia con el paso del tiempo. En 2007, se emitió una resolución final en la que el juez Reed publicó un informe concluyendo que Cantú era culpable del delito por el cual Texas lo ejecutó en 1993. No obstante, este informe ha sido cuestionado por críticos, quienes argumentan que está sesgado debido a que Reed fue el mismo juez que rechazó la apelación de Cantú en 1988 y estableció su fecha de ejecución para 1993. Toronto Patterson. Estado: Texas. El 6 de junio de 1995, Toronto Patterson, de 17 años, se dirigió a la casa de su tía abuela. Su primo, Vernon Steve, quien estaba en prisión, guardaba un BMW con ruedas de lujo en la vivienda. Más tarde, regresó armado con un revólver calibre .38. Disparó en la cabeza a Kimberly, quien estaba sentada en un sillón reclinable en la sala de estar. Luego, fue al dormitorio donde se encontraban sus hijas, Ollie, de 3 años, y Jennifer, de 6. Disparó a ambas en la cabeza mientras la mayor jugaba y la menor se acurrucaba en la cama con las manos sobre los oídos. Después del crimen, Patterson quitó 3 de las 4 ruedas del BMW y las cargó en el auto de su abuela antes de huir. Esa misma tarde intentó venderlas, pero al no lograrlo, la policía lo arrestó el mismo día y encontró la ropa que había usado, con pequeñas manchas de sangre. Después admitió ser el responsable de los asesinatos. Fue condenado por el asesinato de Ollie Brown, ya que la víctima tenía menos de 6 años, lo que constituía un delito capital en Texas. El 20 de noviembre de 1995 fue sentenciado a muerte. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Patterson solicitó 6 piezas de pollo frito crujiente, 4 jalapeños, 4 panecillos de suero de leche con mantequilla, ensalada de chef con trozos de tocino, aceitunas negras, jamón y aderezo italiano, 6 Sprites y pastel blanco con glaseado blanco. El 28 de agosto de 2002, Toronto Patterson fue ejecutado por inyección letal en la unidad Walls de Huntsville, Texas. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, dijo: «Lo siento por el dolor, lo siento por lo que causé a mis amigos, familiares y seres queridos. Siento una gran responsabilidad y culpa por lo que ocurrió. Debería ser castigado por el crimen, pero no creo que deba morir por un crimen que no cometí». Patterson fue declarado muerto a las 6:17 de la tarde. Napoleon Beasley. Estado: Texas. El 19 de abril de 1994, Napoleon Beasley, de 17 años, junto a Cedric y Donald Coleman, planeó el robo de un Mercedes-Benz en Tyler, Texas. Esa noche, vieron a John Luttig, un empresario de 63 años, estacionar su vehículo en el garaje de su casa. Beasley se acercó y le disparó 2 veces en la cabeza. Luego, disparó contra la esposa de Luttig, pero falló. Ella logró sobrevivir fingiendo estar muerta. Tras el crimen,
Beasley y sus cómplices huyeron en el auto robado. Beasley fue arrestado poco después. Los hermanos Coleman testificaron en su contra y recibieron condenas de 40 años de prisión. Beasley, en cambio, fue sentenciado a muerte el 28 de octubre de 1994. Sus apelaciones se prolongaron por años, pero todas fueron rechazadas. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Beasley no hizo ninguna solicitud especial. El 28 de mayo de 2002, Napoleon Beasley fue ejecutado por inyección letal en la unidad Walls de Huntsville, Texas. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, dijo: «El acto que cometí para estar aquí no solo fue atroz, fue insensato, pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí. Yo sí. Me entristece lo que está pasando esta noche. No solo me entristece, me decepciona que un sistema que se supone protege y defiende lo justo y correcto pueda parecerse tanto a mí cuando cometí el mismo vergonzoso error». Beasley fue declarado muerto a las 6:17 de la tarde. Su ejecución generó un intenso debate sobre la pena de muerte para menores de edad. En 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la ejecución de personas que hubieran cometido su crimen antes de los 18 años. J. Kelly Pinkerton. Estado: Texas. En 1979, J. Kelly Pinkerton, de 17 años, irrumpió en la casa de Sarah Dawn Lawrence en Amarillo, Texas, con la intención de robar. Durante el asalto atacó brutalmente a Lawrence, de 30 años, apuñalándola más de 50 veces. Un año después, en 1980, asesinó a Sherry Welch, una joven de 25 años que trabajaba en una tienda de muebles, apuñalándola repetidamente. Pinkerton fue arrestado en 1981 y tras una investigación se determinó su culpabilidad en ambos asesinatos. En juicios separados, fue condenado a muerte. Pasó casi 7 años en el corredor de la muerte, presentando varias apelaciones, todas rechazadas. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Pinkerton solicitó 2 hamburguesas con queso, papas fritas, cebolla, pepinillos, ketchup, mostaza y mayonesa, acompañadas de un refresco de cola. El 15 de mayo de 1986, J. Kelly Pinkerton fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad Walls en Huntsville, Texas. Se convirtió en la 16ª persona en ser ejecutada después de la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. Su padre, Gene Pinkerton, fue el único familiar presente en la ejecución y se sostuvo de una barandilla mientras veía morir a su hijo. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, respondió: «Sé fuerte por mí. Quiero que sepas que estoy en paz conmigo mismo y con mi Dios. Hablé con todos por teléfono. Pude hablar con mamá. Dile adiós a mamá. Mantén el ánimo en alto por mí». Luego cantó: «Doy testimonio de Alá. Pido tu perdón». Antes de morir, sus últimas palabras fueron: «Me siento mareado, me siento mareado». Fue declarado muerto a las 12:25 de la noche. Sean Sellers. Estado: Oklahoma. El 5 de marzo de 1986, Sean Sellers asesinó a su madre, Vonda Bellofato, y a su padrastro, Lee Bellofato, mientras dormían en su casa de Oklahoma City, vestido solo con ropa interior para evitar mancharse con sangre. Para desviar la atención de sí mismo, Sellers intentó alterar la escena del crimen para que pareciera un allanamiento de morada. Tiempo después, Sellers confesó haber asesinado en 1985 a Robert Paul Bauer, un empleado de una tienda de conveniencia Circle K de 32 años, quien se había negado a venderle cerveza. En su juicio, Sellers afirmó que era practicante de satanismo en el momento de los asesinatos y aseguró que estaba poseído por un demonio llamado Ezurate. La defensa también argumentó que Sellers estaba obsesionado con el juego Dungeons & Dragons, aunque él mismo negó que el juego tuviera relación con sus crímenes. El jurado no consideró válidas sus afirmaciones y lo declaró culpable de asesinato en primer grado en 1986. Dado que en ese momento la ley de Oklahoma no permitía la opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Sellers fue sentenciado a la pena de muerte. Mientras estuvo en prisión,
Sellers se convirtió al cristianismo y comenzó a aparecer en programas de televisión como The Oprah Winfrey Show y Geraldo, así como en documentales sobre satanismo y asesinos en serie. Su conversión generó escepticismo entre sus familiares, aunque el capellán de la prisión aseguró que era genuina. Durante sus apelaciones en 1999, Sellers argumentó que sufría de trastorno de identidad disociativo. Sin embargo, el tribunal consideró que el momento de su diagnóstico era demasiado tardío y que no podía ser presentado como base para una apelación. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó revisar su caso. Un día antes de ser ejecutado, se le ofreció una última cena. Sellers solicitó comida china, rollos primavera, camarones agridulces y camarones fritos. El 4 de febrero de 1999, Sean Sellers fue ejecutado por inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, a las 12:17 de la noche, 5 minutos después de que se administraran las drogas letales. Fue declarado muerto. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, Sellers se dirigió a sus hermanastros. Todos los que me odian en este momento y están aquí esperando verme morir, cuando despierten por la mañana no se sentirán diferentes. Me odiarán igual que esta noche. Cuando despierten y nada haya cambiado dentro de ustedes, acudan a Dios y Él estará allí para ustedes. Acudan a Dios y Él los sanará. Dejen que toque sus corazones. No odien durante toda su vida. Los amo a todos. Luego, comenzó a cantar música cristiana y antes de recibir la inyección letal, exclamó: «Aquí voy, Padre. Estoy volviendo a casa. Hagámoslo, Gary. Empecemos». Finalmente, entonó: «Libera mi espíritu para que pueda alabarte. Libera mi espíritu para que pueda adorarte». George Stinney Jr., Estado, Carolina del Sur. El 23 de marzo de 1944, en la pequeña ciudad de Alcolu, Carolina del Sur, las niñas Betty June Winiker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años, fueron halladas sin vida en una zanja. Ese mismo día, George Stinney Jr., un joven afroamericano de 14 años, fue arrestado bajo sospecha del crimen. Según la versión oficial, Stinney habría confesado tras ser interrogado sin la presencia de un abogado o sus padres. El juicio se llevó a cabo el 24 de abril de 1944 en la ciudad de Sumter, Carolina del Sur. Fue un proceso extremadamente rápido. La selección del jurado y el juicio en sí tomaron menos de un día. La defensa de Stinney no presentó testigos ni pruebas a su favor. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos, deliberó durante apenas 10 minutos antes de declarar culpable a Stinney. Fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. El 16 de junio de 1944, George Stinney Jr. fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Carolina del Sur. Debido a su corta edad y constitución delgada, la máscara utilizada para cubrir su rostro le quedaba grande, lo que provocó que se deslizara durante la ejecución. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, simplemente dijo: «No, señor». En diciembre de 2014, después de varias décadas de cuestionamientos sobre la legalidad de su juicio, un juez de Carolina del Sur anuló su condena, argumentando que Stinney no había recibido un juicio justo y que su confesión probablemente había sido forzada. Con esto, George Stinney Jr. fue exonerado oficialmente 70 años después de su ejecución.